Bendiciones, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente en su programa Rompiendo las Cadenas, porque el Señor puede romper las cadenas, porque dice su palabra que no hay maldiciones que no sean rotas, sino es por el poder de Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, nos sentimos nuevamente contentos, alegres, sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en esta mañana, y saludamos a los directores pues del canal de Cristo TV, nuestro pastor Luis y nuestra hermana pastora Xiomi, que el Señor bendiga sus vidas, y bendecimos a todos los pastores y hermanos y amigos que nos ven a través de su prestigioso canal Cristo TV. Y bueno, hoy tenemos novedades, hoy tenemos un invitado especial para este programa, Rompiendo las Cadenas, y también está conmigo mi esposo, el pastor Alfonso Goya. Y bueno, seguimos con esta tarea de seguir a Cristo. ¿Por qué digo tarea? Porque hasta que estemos en la tierra, seguiremos alabando, glorificando a Cristo Jesús. Y bueno, continuamos y vamos a tener con nosotros nuestro pastor invitado, que nos dé un saludito. Pastor invitado, Cristian, por favor, un saludo. Bueno, es un enorme placer de parte del Señor, una gran bendición el poder estar con ustedes y a la vez saludar a este hermoso público seguidor de este hermoso programa a través de este canal de Dios como es Cristo TV. Y bueno, gracias, le damos al Señor. Y bueno, también queremos un saludo a nuestro amado pastor Alfonso Goya. Que Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, la paz de nuestro Señor en cada uno de vuestros corazones. Ahí en sus casas, donde quiera que estén, le enviamos un saludo muy especial para todos los ministros, siervos del Señor, al pastor Luis, a su esposa, a todos los que hacen parte de este prestigioso canal que conecta del corazón de Dios al corazón del hombre. Es un privilegio maravilloso saber que a través de este servicio de parte de Dios, muchas almas van a escuchar el mensaje poderoso de Dios que sana, salva y que liberta. Hoy en Rompiendo las Cadenas tenemos un tema maravilloso, mis queridos pastores. Tenemos un tema que va a ilustrarnos, va a confortarnos, a edificarnos, a que la gracia de Dios sea manifestada. Y para esto vamos nosotros a un corte y volvemos en un momento. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo Profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, Ninguna cadena permanece. esto es Rompiendo Cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos ¡Cristo Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí en su programa, pues Rompiendo las Cadenas, y vamos a empezar porque eso está hermoso. Dios tiene palabra para nosotros y no vamos a ir a la santa palabra de Dios, a la Biblia, pues al libro que Dios nos ha puesto en este tiempo, porque Dios ha hecho todas las cosas perfectas y agradables, y nos vamos al libro de los libros sagrados. Yo le digo el libro sagrado, el libro de la palabra, es nuestro manual de guía.
la Biblia. Mateo 25, cuando usted lo tenga ahí, pues saque su Biblia, desempolve. Si está por ahí de pronto que no la ha leído, hoy es el tiempo de que tú la leas. Libro de Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de tu Espíritu Santo. Dice, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué linda palabra. La bendecimos en esta mañana de bendición para la gloria y la honra del Señor. Bueno, queremos meditar, ¿no? Y meditar en esa palabra tan hermosa. Como título es: sé lleno del Espíritu Santo. Así que en esta hora queremos seguir con la palabra del Señor. Y vamos a tener con nosotros pues la introducción, nuestro pastor Alfonso. Aleluya, qué lindo tema, mi querida pastora, llenando el depósito, ¿verdad? Y es el depósito del Espíritu Santo, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida, como lo acabó de acotar. Precisamente antes de comenzar, ¿verdad?, el tema que Dios ha determinado el día de hoy, quiero agradecer a Dios todo supremo, poderoso, y que el Señor sea añadiendo salud y bendición a su santa y bendita palabra. Quizás usted se está preparando seguramente para escuchar algo escatológico, o que quizás usted se está preparando para hablar de la venida de Jesucristo, pero no. El tema que hoy traemos tiene que ver con aquello que va de acuerdo a la personalidad, a la vida y al éxito que el hombre de Dios tiene dentro de este caminar, dentro de esta situación a la cual el Señor le llama, ¿verdad?, la vida del creyente, la vida del cristiano. ¿Cómo tenemos nosotros que estar preparados, verdad? Porque cuando la Biblia habla, bendito sea el Señor, que el reino de los cielos es semejante, mis queridos pastores, hermanos que nos están escuchando, una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios. Hay que entender que en el reino de los cielos hay cosas que se mueven como el trono de Dios, hay cosas que se mueven como el Espíritu de Dios, hay situaciones que nosotros podemos verlo de una manera que el hábitat de Dios se mueve en el reino de los cielos, pero el reino de Dios es la que está establecido en la tierra y podemos concordar dos cosas diferentes, que en el reino de Dios es la materialización de las cosas que se ven en el cielo. Lo vuelvo a repetir, es la materialización de las cosas que se ven en el reino de Dios. En el reino de los cielos, vemos a un Padre moviendo su palabra, moviendo su poder, ángeles que se mueven, espíritus administradores, pero esos ángeles vienen a tomar, bendito sea el Señor, fuerza y poder, materializándose en la boca de un hombre, materializándose en un objeto que Dios quiera usar, en un animal que quiera hacer.
Acuérdese que la Biblia dice que el ángel, ¿verdad?, de Jehová se le apareció a un asna para materializarse en él, en la palabra de él, y decirle, ¿verdad?, que su camino o el camino de Balaam era un camino muy peligroso. Pero quiero ir un poco en la introducción de esta preciosa parábola que hoy nos vamos a dar cita, y es que la palabra de Dios nos muestra de que no todos aquellos que estaban de acuerdo con la posición de que Jesús tenía. Eclesiásticamente estamos hablando de una boda, aunque no lo perfila directamente de esta manera. ¿Y por qué decimos así, mis queridos hermanos? Porque es muy fácil de comprender. Es muy fácil de darse cuenta que son 10 vírgenes esperando a un solo hombre. Entonces, por ende, no se puede decir que es algo literalmente físico, sino que estamos hablando de algo espiritual, que lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se podría decir que sí podía moverse en este plan, porque, ¿verdad?, los hombres antes, los reyes, tenían mujeres y podían tener concubinas, podían tener, ¿verdad?, mujeres que podían sentir por un momento dado la satisfacción de escoger. Pero acá el Señor no está hablando de aquello. Y seguramente, pastores, podemos darnos cuenta la situación de que podemos ver un Jesucristo como que está haciendo una separación de las mujeres que son insensatas y de aquellas que son prudentes. Y no es aquello, sino que el Señor, humanamente podemos ver quiénes son la multitud y quiénes son sus discípulos. Porque multitud siempre está, ¿verdad?, a la expensa de recibir algo administrativamente de Jesús. Porque a Jesús le seguían por los peces, por los panes, por el milagro, pero no así sus discípulos. Él no vino a hacer iglesia, Él vino a hacer discípulos. Porque los discípulos son los que hacen iglesia. Pero Jesús se centró en hacer discípulos porque los discípulos hacen discípulos y no hacen, ¿verdad?, otra cosa más que la que Dios llamó, mi querida pastora. Así es, pastor. Y bueno, y yo quisiera que nuestro pastor invitado, pues, hoy también nos dé una pequeña reflexión sobre el tema. Bueno, para ir desglosando brevemente este poderoso tema en esta mañana, porque yo creo, de parte del Señor inclusive, confirmando, mientras veníamos en el transporte, le decía al pastor, el rema del Señor llegó a mi vida. Precisamente decía el pastor una gran verdad, no propiamente es relacionar con la venida del Señor como punto de evidencia o de señal, sino más bien como punto de doctrina o hasta ordenanza para el pueblo del Señor, para la iglesia. Porque claramente menciona el tema llenar el depósito. Es a la vez un mandato, mi querida pastora, mi querido pastor y todos los que nos están siguiendo, colegas, ministros de la grey del Señor. Verdaderamente el Señor demanda hoy más que nunca, con tremenda trascendencia social, en una desvalorización total de la moral y todo cuanto el hombre y el cumplimiento por ende de la palabra poderosa de Dios hace que la iglesia tome énfasis en temas tan importantes como esto, mi querida pastora. Sí, volviendo al tema, mis queridos pastores, es maravilloso saber de que muchos judíos en su clero, ellos expresaban en este capítulo de Mateo 25 y esencialmente en la parábola de las 10 vírgenes, la prudencia de muchos cristianos como también la insensatez. Porque quiero centrarme, bendito Dios, en la actitud que toma inicio, toma posición del corazón que Dios ve en prudentes o cristianos prudentes, y en la posición también que Dios ve en cristianos insensatos. Porque aquí lo que estamos viendo no comparativamente, por eso le digo, si fuera algo escatológico diría que está hablando de dos pueblos, de Israel y de la iglesia. Porque la iglesia es la que se va con Cristo.
Israel no puede irse con Cristo porque ellos tendrán que pasar la gran tribulación. Pero yo estoy hablando esencialmente del corazón del hombre. Estoy hablando del deseo de su corazón de llevar una vida insensata y de llevar, ¿verdad?, otra vida como lo eran los prudentes o las prudentes, pero que a la larga ellos toman, aleluya, una ventaja. Y quiero hoy ir ya como decir, acercándonos un poco más, ¿verdad?, al núcleo o por decir a la raíz del tema, que es llenando el depósito. Este tema lo puse es porque aquí hay algo que muchos cristianos que seguramente no nos hemos dado cuenta. Yo creo que sí hay bastante gente que también lo puede interpretar de una manera diferente, pero hoy yo quiero hacerlo, mis queridos pastores, es profundizándonos en las Sagradas Escrituras, porque Jesucristo dijo que en ellas os parece que está la vida eterna. Si usted se da cuenta en el versículo 3, mi querida pastora, si usted se da cuenta en el versículo 3, por favor, si usted lo puede leer, Pastor Cristian, usted va a ver algo maravilloso que llama la atención. Y amigos que por favor nos están mirando, por favor quiero que lea usted también en el capítulo 25, verso 3, de lo que a nosotros debe de despertarnos. ¿Cómo es que un cristiano debe de presentarse en los momentos que sabemos que la influencia o la intensificación de Dios por ver ya su venida o manifestar su venida aparece? Por favor, mi querida pastora Alexandra Chichande. Dice así la palabra de Dios: la insensata tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Gracias. Mi querido pastor Cristian, dice que las insensatas tenían sus lámparas con aceite. O sea, la lámpara era representada, ¿verdad?, por una antorcha de las cuales ellas tenían que llevarla al salir al encuentro, porque usted sabe históricamente cómo es realmente una boda en el pueblo de Israel. Se le daba el dote, se le separaba por un año, esperaba hasta que el novio llegara a recoger a su novia, pero la salida que le decía, la venida del Espíritu Santo que le demostraba a las 10 vírgenes, era decirle: salid a recibir, y en el instante ellas, dirigidas por el Espíritu Santo, vivan al encuentro con el esposo. Pero aquí lo que llama la atención es que ellas iban con la antorcha y con el aceite. Las insensatas, nunca ellas pensaron que en un momento dado en su caminar el aceite se iba a acabar. ¡Oh, Dios santo! Nunca pensaron, mi querido pastor, no sé si usted se da cuenta de este sentir. Mire, es importante notar lo que el maestro de maestros, cuando él estuvo justamente ya en sus últimos momentos con sus discípulos, pero bien claro decía el Espíritu del Señor a través de usted en cuanto a que una cosa es propiamente el pueblo en general y otra cosa es el grupo de los preparados, por decir así, o los discípulos. En aquel entonces el Señor le dice: pues ustedes no van a quedar huérfanos. Es necesario que yo me vaya, pero el Padre enviará al Consolador. Mire, qué importante es entonces la representación de Dios a través del Espíritu Santo. Y qué pena, valga la oportunidad, que hoy, por mucho que el pueblo de pronto aparente ser preparado inclusive teológicamente, pero qué pena que a veces descuida esta parte tan importante. En la iglesia primitiva, el Señor le dijo: ustedes no hagan nada hasta que no descienda el poder del Espíritu Santo. Y dice que en ese momento, aleluya, allí vino el poder del Espíritu Santo que cambió y transformó todo, de tal modo que aquellos pueblos a donde iban los discípulos decían: estos son los que cambian, que trastornan al mundo. Qué terrible, pastor.
Voy un poquito acelerándome porque el mensaje se va como acelerando hasta el fondo. Pero yo quiero que vea ahora la parte de las prudentes, mi querida pastora Alexandra. Si usted vuelve a leerlo, por favor, en el versículo 3, en el versículo 4 dice, más, léalo por favor. Dice, más las prudentes tomaron aceite en su vasija. ¿En qué cosa? Tomaron aceite en su vasija. En sus vasijas. Por favor, los que nos están mirando, no omitan los pequeños detalles que tiene la palabra de Dios. Las insensatas solo tomaron lámparas con aceite, pero estas tomaron lámparas con aceite y con vasijas. Le pregunto a cada uno de vosotros que nos están mirando, ¿qué es una vasija? ¿Para qué estas vírgenes cogieron una vasija? Bueno, esas vasijas que cogieron fueron para llenar aceite. Para llenar el aceite. Quiere decir que mientras ellas iban caminando, el aceite se iba consumiendo. Y las insensatas no preveyeron tener en este depósito, no se preveyeron para tener aceite y volverlo a llenar. Se quedaron sin aceite. Eso yo quiero en esta hora, mis queridos hermanos que nos están mirando. Esto normalmente pasa en la iglesia del Señor. Entramos con el poder del Espíritu Santo, hablando en lengua, tenemos los dones, tenemos el ministerio, tenemos el pastorado, tenemos, bendito sea el Señor, ya los ministerios como que ya lo hayamos alcanzado todo y ya no necesitamos de la unción. Perdón, pastor, llega a un conformismo. Correcto. Ahora, pastor, ¿qué ocurre? Que usted va a la iglesia y usted no tiene, ¿verdad?, el aceite, pero todavía sigue firme. Ya no ora como antes, pero usted todavía sigue adorando a Dios. Usted ya no quiere, ¿verdad?, hacer las prácticas que comenzó como la iglesia de Éfeso, hacer las primeras obras. ¿Sabe lo que me da el Señor a mostrar? Sí. Que lo que te tiene sosteniendo a ti es el depósito que tú tienes. A veces el depósito que tú tienes es el que te salva seguramente de no caer. El temor de parte de Dios de no incurrir a algo deshonesto, de no caer en, como dice en el libro de Timoteo, mi querido pastor, dice que el hombre de Dios no tiene que estar en ganancias deshonestas. Santo. Que no tiene que estar, bendito sea el Señor, sino más bien irreprensible en todo lo que hace en el Señor. ¿Por qué? Porque este canal es un canal que Dios ha permitido para que nosotros podamos saber que si hay algo que está faltando en nuestra vida, el depósito de Dios lo cubre. El depósito de Dios. ¿Sabe por qué? Yo me he sentido muchas veces mal de no querer ya, ¿verdad?, muchas veces orar o interceder. Porque a veces como pastores o como siervos de Dios algo pasa. Pero llega un momento dado en que me recuerdo que hay algo que Dios depositó en mi vida. Aleluya. No sé si usted está aquí, yo siento la presencia de Dios. Sí, algo Dios depositó en tu vida que te mantiene firme. Así es, pastor, importantísimo. Y bueno, la iglesia es consciente de esto, que si el Espíritu Santo no te guía, si el Espíritu Santo no te motiva, si el Espíritu Santo no mora en ti, es otra la vida que uno que lleva, que experimenta y que inclusive para cuando vienen las pruebas, cuando viene el ataque del enemigo, no tiene mucha resistencia. Es tan profundo este tema, pastor. Continuamos en el desarrollo. Amén. Yo creo que sí, estamos viviendo un tiempo donde la iglesia a veces le falta el depósito también. Mis pastores, a veces la iglesia, vemos muchos hermanos que ya se salieron del propósito, ya no quieren ir a la iglesia porque no tienen depósito. Porque no hay una búsqueda continua, no hay ayuno, no hay vigilia, la gente... Ahora en este tiempo está live, ahora todo es tecnología, pero la tecnología no llena el alma espiritual. El alma espiritual nos llena la búsqueda del Espíritu Santo. Mi pastora querida, mire lo que usted está aflojando, está soltando de parte de Dios. No hay todavía esa sensatez. Es verdad. Dice que el justo no se salva por ser justo. El justo se salva es con dificultad. Si el justo se salva con dificultad, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la Biblia. Pero aquí, ¿sabe qué? Nos muestra algo. Dice que todas cabecearon. Por favor, pastora,
Si usted puede leer esa parte en el verso 4, en el verso 5, por favor, de Mateo 25. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cuántas? Todas. Todas. Y se durmieron. Santo. O sea, en otra palabra, va a llegar un momento espiritualmente en que muchos de los llamados de Dios vamos a tener, ¿verdad?, el silencio, o vamos a dormirnos por un momento, vamos a cabecear, todos vamos a pasar eso. Pero la diferencia es que estas mujeres estaban preparadas. Claro, pastor, la diferencia que se puede dar cuenta que todos estamos en esta tierra y que todos podemos de pronto hasta pecar por una mala mirada o algo. Correcto. Pero lo interesante Santo. Es el depósito que tú llevas en tu vida, tu año de tu vida espiritual, que hay momentos de que tú ayunaste, oraste, de pronto esta semana ya no lo hiciste, pero tienes un depósito guardado, tienes la presencia de Dios, tienes ahí guardado ese temor, esa presencia de Dios a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de la búsqueda que tú tienes con el Espíritu Santo. Pero hay momentos que la gente ya no busca y el Espíritu Santo se va de esa persona porque ya no hay lugar, y más lugar hay la carne, la tecnología, las cosas diferentes al camino de Dios, y es ahí que el siervo, la sierva, pues se desanima y se aparta del camino del Señor. Pero yo quiero decirte, hermano, amiga, que tú estamos a tiempo para que tú puedas llenar tu depósito, para que tú te puedas guardar, para que tú puedas buscar la presencia del Señor. No dejes para mañana, porque ocurre que a veces descuidamos. Yo quiero decirle a los pastores también que a veces descuidamos de buscar la presencia del Señor, descuidamos de adorar su nombre y nos olvidamos. Yo siempre he dicho, y mi padre me ha dicho, empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Y yo creo que eso no debe ser así. Deberíamos empezar en el espíritu y terminar en el espíritu. Mi querida pastora, algo esencial que también nosotros vemos, porque estamos desarrollando un tema de la cual dice que cuando todas ellas comenzaron, ¿verdad?, a cabecear, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas, mi querido pastor Cristian, pero unas se dieron cuenta que no tenían el aceite. Claro que sí. Bueno, antes de todo, pues quisiera hacer énfasis ya en la vida práctica de estos dos grupos que también podemos observar, el cual pues la Biblia o el Señor con la dirección de su Espíritu clasifica el grupo de las prudentes y el grupo de las insensatas. Posiblemente todos nuestros oyentes, seguidores, pueden preguntar, ¿en qué grupo estaré yo? La Biblia dice, no andéis bajo las obras de la carne, esas son las vírgenes imprudentes o insensatas. Andad más bien en los frutos del Espíritu, esas son las prudentes. Mi querida pastora, Alexandra Chichande, dice, bendito sea el Señor. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mi querida pastora Alexandra, usted el otro día estaba conversando conmigo de algo, estábamos conversando, y no sé si usted se acuerde de la complejidad que existe de gente que en este tiempo, bendito sea el nombre de Dios, quiere hacer un negocio de las cosas del Señor. Las cosas del Señor no se negocian, porque ellas eran prudentes. Los siervos somos prudentes. Acuérdense que en la actualidad estamos viviendo la apostasía. Estamos viviendo milagros ficticios. Estamos mirando gente que está predicando en función de su economía, como lo que yo dije al momento del inicio de la palabra de Dios, de comenzar el tema, de que hay muchos que son multitudes y hay otros que son discípulos. Cuando Jesús subía con sus discípulos y les enseñaba, a la multitud solo les soltaba la palabra. Pero, ¿qué ocurre cuando estas mujeres, estas vírgenes, encontraron de que podían encontrar un favoritismo, una ayuda con aquellas mujeres, con aquellas vírgenes
que tenían, ¿verdad?, sus lámparas arregladas con vasijas llenas de aceite, que estoy seguro, mi querida pastora, de que estas mujeres se fueron con el esposo, no porque se hayan dormido, sino porque al preparar ella de nuevo, a levantarse y arreglar sus lámparas, se dieron cuenta que tenían el aceite suficiente para poder poner en las lámparas y ver al Maestro, porque solo con el aceite, el Espíritu Santo, podemos ver a Jesús. Pero lo que quiero yo avisorar en este momento es que en el Evangelio nosotros no podemos negociar la palabra de Dios. Claro que sí, no podemos negociar, quiere decir, pastor, que a veces nosotros nos ocupamos en la vida secular, pues negociamos, preferimos los amigos, preferimos las cosas materiales, pero no preferimos las cosas de Dios. Y entonces esta Virgen nos está dando una lección a nosotros, que nosotros tenemos que estar preparadas todo el tiempo, porque llega momentos que vamos a tener que tener las lámparas encendidas y también tener aceite, porque la prueba, pastores, la prueba va a ser fuerte, que va a venir, pero cuando tú y yo estamos con esa lámpara encendida, con esa presencia de Dios, el diablo no va a poder tumbarnos. Entonces nos damos cuenta de lo que usted nos decía, de ver que a veces nosotros negociamos, preferimos el mundo. Ay, no, yo le consulté a Dios, un ejemplo, quiero un trabajo y le pongo al Señor, pero el trabajo que me sale no me deja ir a la casa del Señor. Entonces hago un negocio. ¿Por qué hago un negocio, pastora? Porque yo no le estoy dando lugar a Dios. Le doy lugar al trabajo, al dinero, lo que me voy a ganar, porque voy a ganar bastante dinero. Pero debes darte cuenta si es de Dios o no es de Dios. Porque si es de Dios, el trabajo que Dios te va a dar un tiempo también para servirle a Él. Entonces ahí nosotros tenemos que meditar y pensar bien, porque a veces el enemigo trabaja en esa área, pastores. Pastor Cristian, pudo también avisorar aquí que nadie puede tomar lo que Dios te ha dado. Así es. Nadie puede tomar, lo que Dios ha depositado en ti. Hay momentos que hay que hacer una separación. Hay que hacer entender a mucha gente, por el poder de las Sagradas Escrituras, que no todo el que se acerca a ti es porque te ama. Hay gente que se va a acercar hacia ti es para sacar un provecho propio de lo que Dios te ha dado. Yo he tenido muchas experiencias con aquello. ¿Cómo podemos definir esto, pastor? ¿Cómo podemos darle un poco más de un complemento a la idea de las negociaciones que muchas veces se nos presentan? ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha presentado gente, bendito sea el Señor, para poder malinterpretar o confundir lo santo con lo corrupto? Bueno, quiero primeramente hacer un paréntesis, agradecer y glorificar el nombre del Señor por haberme dado el privilegio de ser también maestro dentro de la preparación desde el punto de vista teológico, y analizaba justamente aquello para la gloria de su nombre, de que, pastor, la negociación radica muchas veces por falta de conocimiento de la palabra, a veces también por falta de sometimiento a ella. A veces hay el conocimiento, pero no hay la obediencia, no hay la consagración. Porque dentro de estos tres puntos importantes, el conocimiento, la obediencia, la consagración o la dedicación, como decían las prudentes, no, nosotros vamos a buscar el aceite y mantenerlo. Las otras dijeron, no, tarda el maestro, después lo haremos. Es decir, dejar para última hora, que muchas veces no puede lograrse. Pero en cuanto a la negociación, precisamente es el fruto cuando el hombre se encuentra descuidado, cuando el hombre espiritualmente actúa humanamente, actúa en su conocimiento, se deja guiar por lo material, por lo que ve. Por eso el Señor dijo, el maestro de maestro dijo, los que son guiados por el Espíritu jamás pueden caer. Por eso es que el tema de hoy es llenando tu depósito. Aleluya.
Porque es necesario que en todo momento nosotros estemos velando, como termina el texto, ¿verdad? De las 10 vírgenes. Vela y ora. Así es. Porque no sabéis el día. O sea, velar y orar representa al hombre prudente que tiene su vasija con un depósito de la cual te va a servir para el día de tu salvación, porque estamos hablando de la huida de Cristo con su iglesia. Estamos hablando de que el Señor a muchos sorprenderá. Por eso que no quería centrarme mucho en la escatología, pero sí puedo, ¿verdad?, hacerle un paralelismo, porque dice, ¿verdad?, claramente que oremos, que velemos para que el día no nos sorprenda como ladrón. Porque nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos de la luz y que somos del día. Y mire esto, para darle paso a la sierva. El propósito de Dios es que tu lámpara esté ardiendo, porque el aceite está puesto en una vasija. Cuando hay momentos en que la lámpara se está gastando o se está disminuyendo, el aceite tiene que estar al pie de esa lámpara para poder alumbrar. Por eso, bendito sea el nombre del Señor, es necesario que hoy en este día hagamos un autoexamen de cómo está tu lámpara, de cómo está, ¿verdad?, tu vasija. Porque ya vamos a hablar en lo que nos resta un poquito del profeta Eliseo, de la vasija. Porque necesitamos nosotros saber que en todos los tiempos esas vasijas representan, bendito sea el Señor, la vida espiritual de un hombre que se sostiene por medio del depósito que tenemos anclado en el Espíritu Santo de Dios. El propósito de Dios, pastora, es de que nuestros televidentes que están mirando se comprenda que no es fácil, pero que tampoco es difícil, es imposible para con nuestro Dios mantenerse. Bueno, así es, no es difícil, solamente está en la búsqueda que nosotros tengamos con el Espíritu Santo, que nosotros podamos tener un tiempo de comunión con el Señor, que podamos orar, que podamos leer su palabra, que podamos asistir a la iglesia. Es muy importante asistir a la iglesia. A veces nosotros decimos, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy pasando momentos difíciles? Obvio que vamos a pasar momentos difíciles, va a haber pruebas, va a haber lucha, va a haber de todo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú y yo nos sonreímos y estamos confiados en el Señor, es porque nuestro depósito, nuestra lámpara, está siendo efectiva. Quiere decir que tú y yo buscamos la presencia del Señor y tenemos ese depósito ahí, y ese depósito hace aguantar o hace que los problemas pasen leve, que no hagan daño, porque la presencia de Dios es tan hermosa. Así que, hermano, yo puedo ver que cada día el cristiano debe congregarse. La Biblia dice, no dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, porque Dios nos manda, no todo el día. Mucha gente, ay no, que está todo el día en la iglesia. No, esa es una mentira. La gente no está todo el día. Apenas el culto son 1 hora y media, 2 horas que le damos al Señor. Yo le digo a mi pueblo, a mi iglesia, donde estoy, tú le estás dando el diezmo al Señor. El diezmo de las 24 horas son 2 horas 40. Le está dando un poco de tiempo al Señor, nada más. Entonces, si tú le das un poco de tiempo al Señor y vas y te congregas y vas y meditas en el Señor, estás en el ayuno, la vigilia, la búsqueda constante, cuando venga el día malo, cuando venga la prueba, tú vas a estar firme y vas a poder pasar. Dicen que las prudentes le dieron el consejo y le dijeron, para que no nos falte a nosotras. En otras palabras, ella le dice, mire, yo mi salvación no la puedo poner en prueba. Aleluya. Lo que Dios me ha dado, el regalo, el ministerio, los dones, es algo que debo de celarlo. Los dones no salvan. Ni los ministerios. Los ministerios tampoco salvan. Dice que aunque los llamamientos y los dones son irrevocables, no te salvan. ¿Sabes lo que te salva? Según la Biblia, lo que te salva es tener un buen depósito. Tener la unción del Espíritu Santo, aunque aparezcas como que no tienes. Aunque te vean
y dicen, mira, ahí está la pastora, ahí está el pastor, pero yo no lo veo en nada. Déjame decirte algo. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidarse todas las cosas que habéis hecho para Él, sirviéndole al Señor y también sirviéndole a los hermanos y aún sirviéndole. O sea, no solo veamos que el aceite representa nada más que tienes que estar pegado de rodillas 20, 40, 50 horas. O que tengas que estar haciendo la obra de Dios. Porque como decía el pastor, tú puedes tener una lámpara pero no estar ardiendo. Tú puedes estar teniendo la lámpara pero no tienes aceite. En otras palabras, puedes tener el conocimiento que sea, pero si no tienes la pasión por servirle a Dios, no vas a poder llegar donde el Señor quiere que llegues. ¿Sabes dónde quiere que llegues? Al nivel, no de ser perfecto, porque la Biblia dice que hasta que lleguemos al hombre o a la estatura del hombre perfecto, nosotros vamos a tener que seguir pasando situaciones difíciles en esta tierra. Lo que está diciendo el Señor, yo quiero que mantengas siempre el temor y la obediencia, que mantengas la situación en el control, mi querido pastor Cristian, porque es necesario mantener, ¿verdad?, a viva voz, creyendo que a pesar de nuestras debilidades, Dios está con su Santo Espíritu. Así es, Pastor Goya, amén. Así es, Pastor Goya y pastores, colegas, pueblo del Señor, todos los que nos siguen. Yo quiero, antes de terminar, glorificar una vez más al nombre del Señor y testificar con hechos, con prueba. En este año 26, por la gracia de Dios, cumplo 45 años de seguirle al Señor y de servirle a la vez. Otro punto importante que el Señor traía a mente, mientras que acá el Pastor Goya, usándolo el Señor, reflexionaba, es agradecer a Dios por este gran privilegio también de ser un comunicador del país y del mundo y traer con evidencia cuando me tocaba estar en los estadios, por ejemplo, entrevistando a los jugadores, propiamente veía a ellos tan cansados, tan agitados. Y ahora algo práctico, no es necesario que de pronto usted sea un gran deportista, esté involucrado en el deporte, pero usted, algo más práctico, hoy pastores, la gente, inclusive ministro, que es nada malo, puede ir al gym. Y cuando usted deja de ir al gym, su cuerpo se siente pesado, se siente diferente. Igual pasa, como decía la pastora, cuando usted deja de congregarse. Igual pasa mucho más. Porque aunque usted se congregue y no vaya netamente con el fin de llenar el depósito, es decir, de darle la libertad al Espíritu Santo, es probable, siervo, usted que me escucha, es probable usted, pueblo del Señor, que esa sea la razón por cual está pasando momentos difíciles, por cual su vida ha cambiado totalmente y usted cree que todo está terminado, usted cree que las puertas están cerradas. De ninguna manera el Espíritu Santo está allí, solamente queda que usted ocupe el lugar de las prudentes. Maravilloso. Es espectacular lo que el Señor nos aconseja el día de hoy. Hoy se tiene que romper en este segmento paradigmas de decir, no, es que el Señor ya pagó el precio. Sí, es verdad. Pero Él nunca sacó al viejo hombre, sino que lo sustituyó por el nuevo. Aleluya. Quiere decir que yo seguiré pecando. ¿Por qué? Porque aún los siervos de Dios inspirados por el Espíritu dicen que lo que no quiero hacer, ojo, Pablo lo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y veo que está dentro de mí miembros de mi cuerpo que se rebelan. Ojo, ministro de Dios, se rebelan. Nunca, aleluya, pienses que por ser un hombre que predicas o que tienes iglesia o que tienes miembros o que tienes referencia en el mundo eclesiástico, ¿verdad?, vas en su momento dado a tener la bendición de que nunca te van a tentar o que nunca te va a pasar nada. Siempre vamos a contar con situaciones muy difíciles. Pero ya para ir, ya yendo un poco más, quiero solo centrarme en mi pastora, en el profeta Eliseo. Eliseo llega donde una mujer, la cual habían quedado su esposo, había muerto, y sus hijos habían quedado como préstamos
o habían quedado como retenidos de alquiler hasta que le paguen la deuda. Él llega, le pide que le dé de comer. Ella no sabía que lo poco que tenía era el inicio de su milagro. Aleluya. El inicio de su milagro se centraba en lo poco. Por eso le digo que es en lo poco que Dios se glorifica. No es en lo mucho, es en lo poco. Dice que cuando él llega, él le pide y le dice, ¿qué es lo que tienes aquí? ¿Qué le dijo que tenía, pastor? Bien, tenía apenas un pequeño bocado, una pequeña porción que si ella lo compartía con el profeta, moriría ella y su hijo. O sea, tenía un poco de aceite. Así es. Y un poco de harina. Uh-huh. Entonces, lo poco de ella era suficiente para que en las manos de Dios, pero donde yo me voy a centrar, es aquello que tenían las prudentes como vasijas. Conecta. Cuando el varón de Dios le dice, mira, vete a donde los vecinos, vete a donde la gente. Consigue vasijas. Y tráeme vasijas. Porque tu milagro se tiene que hoy ver. Aleluya. Las vasijas necesarias son importantes dentro de la mano del Señor. En la boda de Canaán fue lo mismo. Gloria a Dios. Gloria. Tráeme vasijas. Sí, Señor. Porque las vasijas, aunque vengan con agua, yo las voy a convertir en vino. Y aunque no sea vino lo que necesitas en este tiempo, pues yo lo voy a convertir en zapatos para tus hijos. Aleluya. Lo voy a convertir, aleluya, en bendición para aquellas mujeres, aquellos hombres que están trabajando, que quieren emprender negocios. Porque en Dios no se termina. En Dios, para poder ver una lámpara manifestada como la que tenían las 10 vírgenes, las 5 prudentes, es necesario que tú te consumas. Una lámpara solo puede alumbrar cuando algo se está consumiendo. El aceite. Cuando algo se está disminuyendo. El aceite. Qué importante es que cuando tú te estás gastando para las cosas del Señor, otro está alumbrando y el propósito de Dios se tenga que cumplir. Eso le pasó a Juan, mi querida pastora. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Bueno, y es necesario que nosotros a veces veamos en el sitial donde nos encontramos y comencemos a reflexionar, porque ese es el mensaje de hoy, que que comiences a reflexionar y digas, Señor, necesito llenar mi depósito, necesito buscar, porque a veces menguamos, pero es necesario que tú mengues, pero que crezca tu vida espiritual y que te des cuenta en dónde estás flaqueando, en dónde has caído, para que te levantes. Así que en este día yo declaro en el nombre de Jesús, toma aceite. Gloria a Dios. Vuélvete a levantar. Sí, santo, aleluya. Llena el depósito, pastora. Amén. Hay que llenar el depósito. Hay que llenar el depósito. Pastor, ¿cómo lo lleno el depósito? Yo te voy a enseñar por la Biblia. El depósito que Dios demanda que nosotros lo llenemos. Primero, como decía el pastor, obediencia, sometimiento, disciplina, santidad, paz. Si no hay estos atributos, este carácter que debe de fluir en la vida del creyente, la vida del cristiano, no vamos a tener la consistencia de estar parado en el día de la prueba. Yo he escuchado gente que dice, no, yo de la iglesia, de la casa, perdón, yo puedo congregarme tranquilamente, yo puedo estar allá. Déjame decirte algo. La única manera en que la puerta del Hades no puede prevalecer contra la iglesia es cuando está unida. Amén. Y no es que tú vas a la iglesia para ser salvo, tú ya eres salvo. Del momento que tú partes de tu casa y te levantas, porque tú despiertas en el nuevo día a día, pero quien te levanta de la cama es Dios. El que te levanta de la cama es Dios. Dios permite que nosotros nos despertemos en día a día. Cuando nosotros entendemos este propósito de Dios en nuestra vida, mis queridos pastores, líderes, podemos entender de esa misericordia. Podemos abrazar la misericordia de Dios que tiene para con nuestra vida. Es el tiempo de llenar el depósito. Ya le dije cuáles son las virtudes que necesita un cristiano. Obediencia,
disciplina, ¿verdad? Perseverancia, consagración, santidad, paz. Porque usted no puede decir yo soy santo si no está en paz con su hermana o con su hermano. No hay santo si no tiene paz. El que tiene paz es un santo. El que no tiene paz no es un santo. Necesitamos nosotros entender que el depósito que Dios ha puesto es porque hay una vasija que necesita ser llena. A lo mejor usted no está haciendo lo mismo que antes, pero mira, esa mujer tiene una experiencia. Habla con ella. Hablo de la experiencia. Esa también es la obra de Dios. Acuérdese de David. David ya no salía a la guerra porque ya estaba muy anciano, mayor. Y hasta le quisieron poner a una joven para que lo abrigara. Pero ya este hombre, bendito sea el Señor, ya había quedado, bendito sea el Señor, solo para entregar todo lo que tenía por conocimiento y sabiduría a los que vinieran para tomar su lugar y seguir completando la obra de Dios que había establecido. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos para la recta final del programa. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza adorando. Tiempo profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, Ninguna cadena permanece. esto es rompiendo cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos ¡Cristo Y seguimos ya con el último corte, el último segmento ya que tenemos, ya la última para despedirnos, pero no sin antes darle, como decir, una conclusión a todo aquello que hemos hablado. La prudencia dice que va acompañada con la sabiduría. Aún dice que la cordura es estimada prima hermana de la sabiduría, porque dice, yo la sabiduría he visto con la cordura. No hay nada mejor que caminar con la prudencia sabiendo que los días son malos. Sabiendo que Dios ha depositado en nuestra vida algo maravilloso que se llama Espíritu Santo. Él ha dejado su presencia en nosotros, pero nos resta a nosotros cada día llenar ese depósito o esa presencia en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, pero Él necesita cada día más manifestarse en nosotros. Hay una alabanza que dice, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ya para nosotros que conocemos la palabra, el pastor decía el desconocimiento, sí, y el conocimiento. El conocimiento es luz, el desconocimiento es tiniebla. Cuando usted no tiene conocimiento, muchas veces puede estar en oscuridad, pero cuando usted conoce estas cosas, sabe perfectamente quién es usted, cuál es la identidad, qué es lo que se le ha dado. Quiero nada más referenciar esto, mi querido pastor, como algo que estamos viviendo en esta última temporada. Algo que hay que corregir, algo que nosotros necesitamos es adelante manifestar el propósito de Dios en nuestras vidas.
Bueno, agradeciendo a Dios y esperando que esto haya sido de bendición para cada uno de los seguidores, de los que están cada día pendiente a este canal y sobre todo a este programa. Muchas bendiciones. Animarle. Es tan sencillo cuando usted sigue las reglas del maestro de maestro, la palabra de Dios, cuando usted cada día se somete, obedece y se pone del grupo de los prudentes. El Señor dijo, no dejéis que las cosas de este mundo os ahoguen, os atrapen, por decirlo así, sino más bien búscame a mí, porque el que está conectado conmigo es como la rama que está junto al tronco, no se va a secar. Aleluya. Por eso dijo, dejo yo al ayudador, al consolador, al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, no dejéis apagar al Espíritu Santo. Al Apocalipsis el Señor dice, vuélvete a las primeras obras. Ese es el momento. Vuélvase a Cristo, Él espera. Y bueno, y qué lindo tema que hoy hemos tenido, aleluya. Llena tu depósito, llénate de presencia del Señor y verás la gloria de Dios. En estos últimos tiempos tan difíciles que estamos, tenemos que estar llenos. Pastores, llenos de la presencia del Señor, porque si no el enemigo nos va a enviar o vamos a tener que salirnos fuera, porque ese es el propósito del enemigo. El enemigo va a mandar tu dardo, va a mandar problemas, chisme, cuento, tantas cosas para que tú salgas del propósito de Dios. Pero como hay hombres y mujeres de Dios, se van a meter en la presencia del Señor y no van a permitir que eso les dañe su vida espiritual. Así que yo doy gracias al Señor por estar en este programa tan lindo donde se rompen las cadenas, se rompen los yugos, cuando tú y yo ayunamos y clamamos. Efectivamente, hoy vamos a orar por cada uno de los hermanos que ahí donde se encuentra están viviendo por momentos esta situación. Déjeme decirle que el profeta le dijo a la sierva, ve y busca vasijas. Pero lo maravilloso es que todos le dieron vasijas. Y ya no podía poner más aceite porque no habían más vasijas. Santo. Quiere decir que esta mujer tenía un buen testimonio. Porque cuando tienes un buen testimonio con tu vecino, la gente apoya la obra de Dios. Aleluya. Quiere decir que cuando tú sabes llevar una vida decorosa, una vida que resplandece, porque así dice la Biblia, ¿no? Que así vuestras obras resplandezcan ante los hombres y glorifiquen al Padre. Porque lo que Dios quiere no es conocer, que te conozcan a ti, sino que conozcan al Padre que mora en ti. Aleluya. Y por esta causa nosotros queremos orar por una vida. Ahí donde usted se encuentra, hoy en Rompiendo las Cadenas, se tiene que romper ese misticismo de salir o ir a un lugar sin que tu depósito esté prevenido para los momentos dados o en cualquier momento. La venida del Hijo del Hombre nos pueda sorprender. Si la venida de Cristo nos sorprende, nosotros tenemos que saber que tenemos que tener un depósito listo para que el Señor pueda llevar a su pueblo. Y lleno a propósito, pastor. Oremos. ¿Sí? Ok. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra. Sí. Padre, mira la audiencia y todos los hermanos que están ahí, pues, y tienen necesidades y tienen problemas, situaciones. La única respuesta es tu palabra. Tu palabra, porque dice tu palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra el corazón, a los tuétanos, al alma. Y Padre, y puede obrar y puede restaurar. Tú puedes sanar el cáncer, puedes sanar a la persona que está en la última etapa de su vida. El doctor le dijo, ya no tienes remedio, estás lista para morir, pero Dios dice, tú tienes oportunidad. Dios es el que puede darte la salida en esta hora. Solo métete en Dios. Dale gracias al Señor y dile, Señor, por las llagas del Cordero yo declaro sanidad. Padre, no tengo trabajo, pero para Dios no hay nada imposible. Abrir la ventana de los cielos para que en este momento te llame y te den tu trabajo. Solo cree, porque dice su palabra que para el que cree todo le es posible. Así que levanta tu mano y declárate ahora mismo que por las llagas del Cordero tú estás sano, tú estás libre, porque no hay nada que no pueda hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Así que bendigo tu vida en esta mañana. Amén. Quiero en esta hora saludar a todos nuestros hermanos de República Dominicana, de Perú, de Chile,
de Costa Rica, de mucha gente que sabe la labor que se hace acá y que también pues sabemos lo que se hace allá, y que felicitamos a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que día a día nos concertamos con un solo fin, de que el nombre de Cristo sea glorificado y que la gracia de Dios sea manifestada. Quiero invitar para los hermanos, el día de mañana vamos a tener una vigilia poderosa, bendito sea el Señor, y que lo vamos a hacer para que el nombre de Cristo sea glorificado. Hoy también vamos a tener un tiempo de Dios, un refrigerio de Dios, una bendición que queremos que no se pierda. Mandar saludos a todos los hermanos que se conectan, que están ahí conectados por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Se despide su amado pastor en Cristo, Alfonso Goya, que les bendice. Adelante en Cristo y reciban bendición del cielo, nuestro amado pastor. Amén. Y también saludamos a nuestra pastora Aide de España, que nos está mirando allá en España, a Cristo TV. Así que bendiciendo, pastora, ahí Aide. Y también en Italia nos saluda nuestra pastora Teresita Díaz y su amado esposo. Que el Señor los bendiga. Allá en Estados Unidos, Nueva York, también está nuestro hermano Jonás. Y allá en Perú, nuestra sierva amada Angélica Ramírez, que también ve Cristo TV en República Dominicana, también en Cali, pues, y en diferentes áreas de Guayaquil, Ecuador. Así que te invito hoy, no te olvides. Pastor Cristian. Bueno, sí, la gloria y la honra es para el Señor. Bendición a todos los hermanos, como decía la pastora, que nos conocen y que también están siguiendo a través de este hermoso programa y este prestigioso canal Cristo TV. Será pues hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos los colegas, sobre todo al apóstol Palermo Merchán. Próximamente estaremos sirviendo con ustedes, pero mañana y hoy hay actividades en Fuente de Agua Viva Internacional. Le esperamos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y que reciban bendición del cielo. Bendiciones, Dios te bendiga para que tú busques de Dios siempre, rompiendo las cadenas.